¿Listos? Bueno, pues muy buenas tardes. El objetivo de esta grabación es comunicar a las familias sobre todos aquellos procesos que los profesionales no dicen y pues qué mejor persona que tú, Valeria, la licenciada Valeria, para que nos platique acerca del autismo. Yo sé que ya pasó un mes de la conmemoración del mes del autismo, pero creo que es algo que se tiene que estar haciendo todos los meses y todos los días, ¿no? Porque cualquier persona, conocemos a alguien con este síndrome, con este trastorno, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por venir. Y pues quisiera primero que te presentaras, quién eres, qué haces, qué comes. Ok. Bueno, yo soy Valeria Venegas, soy licenciada en psicología y soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en trastornos del espectro autista por el Centro Gestalt de Monterrey. Okay. Y soy terapeuta certificada ISDM por el Mind Institute. Okay. Que a grandes rasgos te diré lo que es el ISDM, ¿no? Es una metodología de intervención específica para niños pequeños con autismo. Y también actualmente estoy llevando una certificación por la Asociación Mexicana de Integración Sensorial. Ok. Ahora una pregunta personal y profesional. ¿Por qué autismo? O sea, ¿qué significa el autismo para ti? Es muy interesante esa pregunta porque la realidad es que yo nunca me imaginé que iba a trabajar con personas con autismo. O sea, no es algo que yo haya planificado desde que empezó mi carrera, sino que sobre la marcha se fueron dando las cosas. Entonces, creo que al principio era demasiado difícil para mí, pero decidí perfilarme al autismo porque veía muchas cosas que me retaban como profesional, pero que también me movían emocionalmente por las familias. Entonces, sé que en nuestra carrera, que es dentro de la psicología, hay muchas maneras de ayudar a las personas, pero el hecho de poder trabajar con una persona pequeña, con una condición especial, y poder acompañar a la familia, es lo que a mí en lo personalmente me deja más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso decidí trabajar con personas con autismo. Okay. ¿Hay algún caso que te hayas decidido así como necesito ayudar a esta familia, a este niño, a esta niña, que te acuerdes que nos pudieras platicar? Digo, supongo que tienes muchos ahorita que te vienen a la mente, pero ¿cuál te gustaría contarnos? Ay, hay muchísimos. Hay un caso o sea, me impactó mucho y hasta la fecha me tiene, o sea, me tocó demasiado. Voy a ser breve platicándolo, ¿verdad? Este pequeñito llega a Agape, que es el centro que actualmente dirijo, a evaluación y diagnóstico. Su mami y su papi pues no tenían ni la mayor idea de qué era lo que estaba pasando con él. Entonces yo desde el primer contacto que tuve con él pues ya me imaginaba que el diagnóstico estaba presente, pero este pequeñito tenía muchas habilidades verbales. Entonces para la mayoría de la gente solía pasar desapercibido, ¿no? Llegó el momento de evaluarlo, pasar por un proceso de diagnóstico. Entregamos diagnóstico, confirmamos el trastorno del espectro autista grado 1 en él. Y pues su mami estaba en shock, ¿no? Su papá también. Pero su mamá tenía una relación muy fuerte con él. Obviamente como mamá siempre vas a tener una relación muy fuerte con tu hijo, pero particularmente el proceso de lactarlo todavía a sus 4 años como que generaba un vínculo muy fuerte. Ya grande, ¿no? Sí, pero pues es bueno. Okay. Se puede continuar hasta los 7 años. Entonces empezamos a trabajar con él. Yo creo que empecé con los primeros 2 meses, había mucha ansiedad por separación, le costaba mucho separarse de su mamá. Regularmente yo integro a los papás a las terapias dentro de la intervención. Entonces pasaba la mamá, había un momento en el que teníamos que trabajar el desapego. Duramos como unos 5 o 6 meses trabajando con él. Y su mami, cada vez que yo la veía, la notaba bastante preocupada. Por cualquier cosa que platicábamos de cualquier tema respecto al niño, era llorar al finalizar cada consulta. Y eso a mí me movía mucho emocionalmente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, desde el momento en el que yo veía en su rostro tristeza. Pero no era esa tristeza habitual que ves
en otros papás. O sea, era una tristeza muy particular. Y yo, dentro de la misma práctica profesional, pues suelo también tratar de generar vínculos fuertes con los papás. Entonces yo trataba de platicar con ella, ocasionalmente le preguntaba que cómo estaba fuera de la cuestión terapéutica de su pequeño, y pues me decía que hoy la pasaba mal o que hoy la pasaba bien. Entonces yo trataba de acompañarla, ¿no? De pronto, en una de las sesiones que yo empecé a trabajar con el pequeño, lo empezaba a ver sus manitas, su carita, y yo notaba que había algo raro en él, ¿no? ¿A qué me refiero con algo raro? Notaba que su color de piel cambiaba. Lo notaba muy pálido, muy pálido, muy pálido. Y yo, la verdad, uno como terapeuta a veces nota cosas en los pequeños a nivel físico y dices, híjole, no sé si decirle al papá porque qué tal si se ofende. De que él puede estar haciendo un mal trabajo en algo, que no se está alimentando bien el niño por culpa del papá, etcétera, ¿no? Son como más inseguridades, ¿no? O sea, era aventarle otra inseguridad. Exacto. O sea, yo viéndola cómo emocionalmente estaba pasando el proceso, y yo decía, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Total, dije, bueno, si yo lo veo, obviamente ella como mamá lo ve y, o sea, mi comentario estaría de más, ¿no? Pasaron 2-3 meses, yo seguía viendo que el niño asistía a sus terapias con continuidad y todo, iba avanzando demasiado, ya no tenía tanta dependencia de su mamá, su lenguaje, la estructuración gramatical iba fluyendo muy bien. Entonces de repente un día no llegó a la sesión y yo le pregunté, le dije a mi recepcionista que le hablara a la mamá, y le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué fulanito pues no vino a la sesión el día de hoy? No sé qué. Y comentaron a mí, bueno, llevamos a mi pequeño a hacerle estudios y lo van a estar revisando durante 2 días en el hospital. Entonces yo dije, bueno, descansé, ¿no? Fue como, gracias a Dios, ya lo están checando, etcétera, ¿no? Pasa el fin de semana, el lunes tenía terapia conmigo, y el lunes en la mañana me mandó un mensaje a su mamá. Y me dijo que el pequeño había fallecido. Sí, que había fallecido, y pues para mí fue muy impactante, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, o sea, independientemente de si era una familia con una condición socioeconómica baja o alta, o sea, dejando al lado toda la parte sociocultural de la familia, yo como terapeuta generé una especie de vínculo fuerte en el cual yo no me lo podía creer. Recuerdo que lloré mucho tiempo por ese caso, nunca me había tocado algo así, fue muy fuerte, pero hasta la fecha es de esas cosas fuera de la parte del autismo que podríamos decir, que hasta la fecha han pasado casi 2 años desde que partió este pequeñito. Y sigo platicando con su mamá. Seguimos hablando, sigo tratando de procurarla para saber cómo está. Gracias a Dios sigue con vida ella, porque pues es un proceso muy difícil, pero pues dentro de la práctica profesional, fuera de específicamente del autismo, pues hasta la fecha he decidido seguirla acompañando, ¿no? Se nota mucha empatía de tu parte. ¿Tú qué considerarías que tiene que tener un psicólogo, terapeuta o persona que convive con un niño con autismo? ¿Qué elementos, qué valores personales tendría que tener como para hacer ese clic con ellos, como lo hiciste con este niño? Fíjate que principalmente uno tiene que ser muy empático, o sea, el ponerse en los pies de la familia es importante. O sea, un terapeuta que no tiene la cantidad suficiente de empatía para ponerse en los pies de la familia, creo que la realidad es que puede sonar raro, pero a lo mejor no está haciendo bien su trabajo. El trabajar con personas con autismo implica una verdadera vocación. Y uno de los principales valores es la honestidad. Tenemos que ser muy honestos tanto con la familia, con nuestras capacidades como profesionales, no mentir de lo que no sabemos hacer, porque hablando sobre todo del tema que vamos a desarrollar ahorita, que es intervención temprana, el tiempo es oro, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy honestos de lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer, saber en qué momento podemos canalizar, en qué momento podemos trabajar nosotros. La responsabilidad, saber que tenemos una vida que es muy valiosa en nuestras manos y que podemos trabajar con ellos.
y sobre todo creo que la solidaridad también, porque a veces nos toca dar más allá de lo que podemos dar y fuera de implicando recursos, tiempo, energía y todo, ¿no? Entonces, a veces el trabajar con ellos es un acto solidario. Claro. Y propiamente, ¿cómo definirías el autismo? Digo, sé que podemos ir a los libros y a los artículos, pero ¿cómo lo definirías o por qué son casos que se requieren tanta empatía, tanta solidaridad? ¿Por qué los distingue tanto de otros tantos trastornos o discapacidades? Porque la realidad es que el autismo es un diagnóstico, un trastorno, una condición muy diversa, ¿no? Entonces, el hablar que es algo muy diverso implica una verdadera responsabilidad del profesional para poder trabajar con múltiples perfiles de todo tipo, desde personas con discapacidad intelectual y deterioro del lenguaje, hasta personas sobresalientes con un lenguaje súper fluido y estructurado, ¿no? Entonces, para mí, Valeria Venegas, el autismo es una condición particular del individuo que hace que su cerebro procese o trabaje de una manera diferente a la típica o a la habitual, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que sean menos ni que sean más, sino solamente es una manera diferente de ser, o de fluir, o de responder, o vivir en este mundo. Ok, hace ratito nos hablaste de grados, entonces quiere decir que hay como diferentes autismos o tipos de autismo o no sé, ¿cómo se hace esa clasificación? Hay diferentes grados dentro del mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver a ver, te lo voy a explicar rápido. Tenemos un grado 1 que regularmente son personas, digamos que en cierta manera funcionales para comunicarse o para intentar interactuar o para muchas cosas, ¿no? Obviamente existe alguna dificultad que hace que estén dentro del diagnóstico. El grado 2 tienden a ser personas regularmente preverbales, que a lo mejor tienen dificultades en esta flexibilidad de comportamiento para cambiar, para prestar atención a otros estímulos relevantes o no relevantes, dependiendo de las actividades. Y el grado 3 regularmente son personas que tienen limitaciones más fuertes para comunicarse o para responder a las interacciones sociales y para poder aceptar turnos, cambios de turno, cambios de personas, cambios de objetos, cambios de cualquier cosa, ¿no? Que es donde entra la flexibilidad cognitiva. Pero yo como profesional podría pensar, a mí me gusta verlo así, que dentro de los mismos grados, a mí Valeria, no quiere decir que así sea, veo diferentes subtipos dentro de cada grado, pero es mi perspectiva como para acomodar el diagnóstico. De estas personas que son más funcionales, comparando grado 3 y grado 1, ¿cuál es el factor común? O sea, ¿por qué están en el mismo criterio, en la misma condición? Ok. El grado 1 suelen ser personas que tienen alguna capacidad para comunicar quizá cosas de sus intereses o para comunicar o sea, habilidades básicas para interactuar con las demás personas, ¿no? O sea, sí hay una capacidad para relacionarse y comunicarse, pero está disminuida. Y a lo mejor puede ser como pasar desapercibido para los demás. Y en cuanto a la flexibilidad, regularmente existen comportamientos estereotipados o repetitivos o intereses muy circunscritos por cosas, pero a veces suelen ser como muy poco visibles para las demás personas. Como por ejemplo. Por ejemplo, un chico que le encanta coleccionar monedas y conoce de todo tipo de monedas de todos los países, tiene en su casa una colección, pero para las demás personas, a lo mejor si no te adentras un poquito más en su vida, pues no te das cuenta de ese interés específico, ¿no? Ok. Oye, Valeria, y para los papás que son nuevos en esto, digo, supongo que este tema ya está muy tocado y muchos papás conocen más que nosotros, ¿no? Porque lo viven el día a día. Pero, ¿qué señales son las primeras que tiene que estar un papá alerta? No sé, de los 0 a los 5 años, ¿qué tienen que ver? Si no hablan, si coleccionan monedas o qué es lo que tienen que notar. Fíjate que sí estoy como muy adentrada en ese tema, precisamente porque la población con la que trabajo son muy pequeños, pero los primeros síntomas del autismo
en un autismo grado 2-3, que se va a desarrollar como grado 2 o 3, se empiezan a ver incluso antes desde el primer cumpleaños de vida. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Suele haber como un contacto visual disminuido con el cuidador principal, que puede ser mamá, papá, el abuelo, no sé. Hay poca respuesta a este tipo de jueguitos como ¿dónde está Carlitos? O este tipo de juegos de ida y vuelta con otra persona. El gesto de señalar para pedir algo, señalar para compartir un interés con la otra persona o una emoción, suele aparecer, regularmente aparece antes del primer cumpleaños, pero suele aparecer incluso a veces hasta después de los 2 años de edad. Entonces, hay pocas vocalizaciones, suelen no fluir como más habilidades comunicativas que a veces no necesariamente son verbales, sino también gestuales, como estirar el brazo, etc. Esas pueden ser como algunas señales básicas antes del primer año de vida, que creo que es lo primero que tenemos que estar observando, ¿no? A nivel sociocomunicativo. Y en cuanto a la flexibilidad o conductas repetitivas que pueden existir, lo más básico y lo más conocido es que no juegan de la manera típica con los juguetes, sino que empiezan a observar más los detalles de los juguetes en lugar de darles un uso funcional, como la pelota es para botar o aventar. Y vemos más como que los detalles físicos de la pelota son algún ejemplo de muchos, ¿no? Okay. Pero es lo más básico que pueden ver. Oye, ¿y si los padres ya notaron estas conductas, a dónde corren, a dónde tienen que ir? ¿Quién consideras tú que es el profesional con el que tienen que acercarse primero? Me gustaría decirte que el pediatra, Okay. pero muchas veces se pierde mucho tiempo en llegar con un pediatra. ¿Por qué? Porque hay muchos pediatras que en la actualidad no tienen la suficiente información para identificar síntomas de riesgo del mismo diagnóstico, y a veces son los mismos pediatras los que bloquean que los papás accedan a un servicio de salud más específico para detectar este diagnóstico. Entonces, puede ser que lo comenten con un pediatra, pero si el pediatra les dice, ay, déjalo, está chiquito, después va a hablar, pero tú como papá sientes y sabes, entonces mi sugerencia es, ve con un neurólogo pediatra, Okay. o ve con un psicólogo enfocado en el desarrollo de los niños, ¿no? Muy bien. ¿Y el neuropediatra, qué le va a hacer a mi hijo? ¿Y el psicólogo qué le va a hacer? ¿Le va a dar terapia o cómo? El neuropediatra hace una revisión exhaustiva de la condición física de la persona, revisa antecedentes de riesgo, como por ejemplo alguna caída, algún accidente, alguna situación convulsiva, cualquier cosa que pueda provocar a lo mejor alguna alteración neurológica que haga que el niño muestre conductas de desfase en el desarrollo o conductas de autismo. Y también va a tener la capacidad de identificar si lo que pasa con el niño no solamente es algo neurológico, sino que también puede ser quizá alguna condición genética, y va a canalizar con el especialista necesario, que es el genetista. Pero uno como psicólogo, a lo mejor eso puede haber cierto sesgo, ¿no? Porque nuestra área es ver el desarrollo, conductas, no tanto la parte física o biológica del individuo. Entonces, el papel del neuropediatra es revisar el estado de salud. ¿Qué es lo que sucedería? Si ve algo que pueda relacionarse a algún síndrome en específico, canaliza con genetista. Si ve algún antecedente de riesgo o algo que le llame la atención necesario para estudiar, como electroencefalograma, tomografía, potenciales evocados auditivos, etcétera, pues va a canalizar con la gente que hace esos estudios, ¿verdad? Para descartar y como que ese flanco, dejarlo cubierto, ¿no? Okay. Y luego cuando ya está cubierto la parte física, ¿brincan al psicólogo? Sí. Okay. Regularmente el neurólogo es el que manda con psicólogo, pero o a veces llegan primero con el psicólogo y luego los psicólogos mandamos con el neurólogo. Okay. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como psicólogos? Bueno, dependiendo de la edad, ¿verdad? Hay casos de niños con muchas más habilidades que necesitan otro tipo de estudios, pero hablando de intervención temprana, ¿qué sucede? Llegan con nosotros, hacemos un análisis a través de una historia clínica, revisamos todo el historial del niño, antecedentes de riesgo, cómo se dieron cada uno de los hitos del desarrollo, a qué edad empezó a hablar, caminar, bla, bla, bla. Y empezamos con un proceso de evaluación, ¿no? ¿Qué evaluamos? Evaluamos el neurodesarrollo. Comparamos la edad cronológica del pequeño contra la edad madurativa que él puede arrojar en cada uno de los ámbitos evaluados que comprenden su desarrollo.
habilidades cognitivas, comunicación, habilidades sociales, adaptativas y motoras. Y una vez teniendo como el panorama del nivel madurativo del niño, empezamos a aplicar pruebas diagnósticas, como puede ser las más conocidas, que son la prueba A22, que es una prueba en donde se analiza la conducta del niño con actividades semiestructuradas para poder provocar conductas de las cuales, si hay una persona con autismo, las denotaría en esa evaluación. Y se aplica otra prueba que complementa la A22, que se llama ADR. El ADR es una entrevista que se hace al cuidador principal con preguntas muy específicas sobre el desarrollo y cómo los niños han evolucionado hasta el tiempo actual. Y analizamos si dentro de todo su desarrollo empiezan a haber conductas que puedan entrar dentro del trastorno del espectro autista. Ahora, quiero mencionar algo rápido. A veces llegan familias que dicen, es que quiero que le hagas A2, o quiero que le hagas ADR, pero eso, o sea, esas son pruebas. No quiere decir que eso va a definir el diagnóstico, porque el diagnóstico, como lo hemos platicado y tú también lo has mencionado, el diagnóstico es clínico, no depende solamente de lo que una prueba pueda arrojar, porque puede haber sesgos y puede haber datos que no son correctos porque el evaluador no analizó correctamente la información. Entonces, esas pruebas A212 y ADR solamente son parte del proceso, no meramente arrojan todo un diagnóstico. Ok. ¿Y propiamente qué se hace con el niño? O sea, ¿nos le quedamos viendo o se juega con él? O sea, ¿qué se le ponen chupones en la cabeza? ¿Qué hace el psicólogo con el niño en el momento de evaluación? Ok. Suelen ser actividades acorde a la edad del niño, Ujú. dependiendo, por ejemplo, en la parte de la evaluación del neurodesarrollo, se buscan poner actividades que vayan acorde a la edad cronológica, y si el niño a lo mejor no las está dando porque quizá todavía no sabe clasificar, o no sabe acomodar, o no sabe responder a un sonido, etc., bueno, uno va disminuyendo el nivel de actividades acorde a la edad para ver si el niño va dando habilidades de edades más abajo o quizás hasta más arriba, un ejemplo. Y en la parte de A2, 12 y ADR, regularmente se pasa a uno de los cuidadores principales a la evaluación. Se ponen actividades en un entorno con diferentes juguetes, y esos juguetes tienen un propósito en específico, que es provocar conductas. Okay. Entonces se provocan conductas como la respuesta a la interacción social, o los intentos comunicativos, o vemos si el niño tiene la capacidad de compartir las emociones con el evaluador o con su mamá o con su papá, que es el cuidador principal que pueda estar ahí, y vamos analizando pues ese tipo de respuestas, ¿no? También hay actividades que nos permiten ver si el niño puede ser un buscador de estímulos sensoriales, como para tocar, oler, visibilizar desde diferentes ángulos, colores, música, etcétera. Y todas esas actividades, pues uno como evaluador le van a permitir ver la respuesta del niño, ¿no? Regularmente suele invitarse a los papás a participar, dependiendo de cómo responda el niño. A veces los niños tienen dificultades para responder al profesional o al evaluador, pero pueden responder de una mejor manera a los papás. Y eso nos permite ver qué es lo que está condicionando la respuesta del niño, a diferencia de con el evaluador, compararla con la del cuidador principal. Ok. ¿Cómo consideras que tiene que ser una evaluación perfecta? Órale. A lo mejor una evaluación perfecta como tal es como complicado decirte, pero al decir una evaluación por lo menos más completa, tiene que ser interdisciplinariamente. Ok. Eso, el trabajo en equipo es vital. Exacto, es crucial. Entonces, yo no puedo diagnosticar al 100% como psicóloga un diagnóstico de autismo cuando quizá lo que estaba pasando con mi pequeño era que no estaba procesando los estímulos auditivos correctamente y no responde a los estímulos, a los sonidos, ni tampoco le va a permitir fluir en el lenguaje, ¿no? Entonces, el proceso diagnóstico es interdisciplinario, incluye a los profesionales que te comenté, que son el neurólogo pediatra. Muchas veces se requiere la participación de un pedopsiquiatra o un psiquiatra en general. Puede ser que participe un genetista. Todo va a depender de cómo se vaya viendo al niño en el primer contacto, como médico. O sea, no es necesario meter todos los profesionales al mismo tiempo. No, te voy a decir por qué. Porque también es importante saber, como papás, cómo invertimos nuestros recursos, ¿no? Sí. A veces, por recomendaciones de una vecina o de alguien más, es
tiene que hacerle pa, y de repente dices, híjole, ya son 100,000 pesos que tengo que invertir en la prueba genética, en esto, y mejor no lo diagnostico. Entonces, todo tiene que ver dependiendo de cómo el profesional, el que pueda llevar como la batuta, por así decirlo, que podría ser el neurólogo pediatra, te lo vaya indicando. Si el neurólogo pediatra te dice, no es necesario ir con genetista, o no es necesario hacer este tipo de estudios, yo creo que un médico sabe lo que te dice, ¿no? Respecto a esa cuestión que es su área. Sí. Entonces, vale la pena escuchar lo que está diciendo más que considerar voces externas para saber en qué, como papá, invertimos nuestros recursos para poder tener un diagnóstico certero. Posteriormente, ahora sí o sí, las pruebas de neurodesarrollo y las pruebas que hacen un análisis conductual se necesitan para poder conocer el perfil funcional del paciente o del pequeño y saber de qué manera podemos trabajar con él. Si no tenemos eso, es imposible tener una línea base para poder intervenir. Ahora sí, la parte más difícil, creo, porque así empezaste tú esta grabación. ¿Quién le dice a los papás tu niño tiene autismo? ¿Y cómo se debe hacer? ¿Cómo consideras que se tiene que hacer? ¿Por mensaje directo? ¿Cómo se puede trabajar esa parte? Porque es un duelo, ¿no? O no sé. Sí, es un duelo. Creo que principalmente tiene que ser en persona, porque es una noticia muy fuerte. Se vas a transmitir un mensaje en donde vas a tocar fibras emocionales muy fuertes con los papás. Tienes que hacerlo en persona, principalmente con mucho respeto, sabiendo que a quien le vas a dar el diagnóstico es una familia que siente, que piensa, que tiene ansiedades, inseguridades, muchas otras cuestiones a nivel emocional que hay que saber respetar y sobrellevar y procesar. Creo que voy a tocar este tema rápido. Los que nos dedicamos a evaluación y diagnóstico tenemos que saber gestionar muy bien las emociones de los papás, porque si no tenemos esa capacidad podemos hacer un caos a nivel emocional en la familia. Entonces tenemos que ser claros con la información que vamos a decir, tenemos que utilizar palabras adecuadas para comunicárselo, saber hacer una contención emocional en caso de que se necesite, dependiendo de cómo la familia lo reciba. Y un diagnóstico lo puede dar uno como psicólogo, pero también el neurólogo lo puede dar. Entonces, no puede ser cualquier psicólogo de alguien que hace otro tipo de terapia que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ser de preferencia un neuropsicólogo o alguien que pueda estar especializado en el tema para que pueda darnos datos correctos sobre lo que pasa con los chiquitos. Entonces, puede ser un neurólogo en compañía del psicólogo y tratar de hacerlo como en equipo, ¿no? O un psiquiatra, un pediatra del desarrollo también puede ser un correcto profesional para dar un diagnóstico de este tipo. Me quedo mucho con la parte esta que dices, más de la parte humana, porque a lo mejor tienes como que todo el conocimiento, pero si no puedes entender qué está sintiendo el otro, podrá ser muy bueno y siento que ahí a los papás les puede perjudicar bastante. Ok, entonces ya tengo el diagnóstico, ya estoy bien comprometido, ya me caes muy bien, quiero tomar terapia aquí. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo es la terapia? Todos van por terapia de lenguaje, tengo que hacerle algunos ejercicios en la lengua, o cómo se hace esta parte, sobre todo entendiendo en niños muy pequeños, 2, 3 años. Suelen solicitar nada más terapia de lenguaje, pero la realidad es que la parte o la terapia de lenguaje es solamente el 15% de todo lo que un niño con autismo puede llegar a necesitar. Entonces, ya dependiendo de los resultados de la evaluación, es que se va a determinar el tipo de tratamiento que se va a llevar con los pequeños. Entonces, no solamente se tiene que abordar la parte del lenguaje, porque eso es un área muy amplia que implica muchas cosas por detrás para lograr que un niño a veces logre emitir una palabra o una frase, ¿no? Pero necesitamos primero que nada poder trabajar con la respuesta social del niño. ¿Cómo es eso? Yo no puedo hacer que un niño hable si no tiene la capacidad de interactuar con alguien, porque no va a lograr las habilidades que necesita para aprender a hablar a través de la interacción social. Entonces, ¿qué sucede en el autismo? Hay una baja motivación social, una baja respuesta para interactuar. Y precisamente ese es el origen de muchas cuestiones que se dan en el autismo. Entonces, para poder comunicar, tiene que haber dos personas.
Ajá. En el autismo, ¿qué sucede? Hay una disminución del interés de la otra persona y no hay tanta capacidad o habilidades para comunicar porque no me interesa la otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, para lograr hablar hay que pasar por todo un proceso detrás, desde el hecho de que el niño pueda ser consciente de que hay una segunda persona a la que puede comunicar, que sus gestos pueden comunicar, que la voz de la otra persona puede decir algo para él. Entonces, la intervención principal en niños pequeños con autismo, más que dar una terapia de lenguaje o una terapia ocupacional o una terapia física, tiene que estar enfocada en trabajar los síntomas centrales del autismo para hacer que todo lo demás del desarrollo pueda funcionar de la mejor manera posible. Los síntomas centrales del autismo, ¿cuáles son? Una disminución importante en la respuesta o en la interacción social. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Ahora, tenemos que hacer una intervención integral donde se pueda abordar todas las áreas del desarrollo. Todo lo que tiene que ver con la imitación, con el juego, con la cognición, las habilidades sociales, la autorregulación, la flexibilidad que va conectada a la autorregulación, las habilidades de independencia personal, de autonomía. O sea, es un abordaje completo y regularmente no lo puede hacer un solo terapeuta. Para eso hay especialistas específicos para abordar cada una de las áreas que comprenden el desarrollo del niño. Okay. Oye, ¿y yo como papá tengo que esperarme hasta que vaya a terapia para que el niño empiece a comunicarse? ¿O qué puedo hacer yo como papá ayudándole, no sé, en el parque? O sea, ¿se puede eso? ¿O es hasta que estoy pagando por un servicio que puedo estimularlo o regularlo? Sí se puede. Primero, o sea, hay muchas como habilidades que papá como cuidador principal tiene para poder estimular a los hijos. Entonces, principalmente tenemos que tratar de generar una conexión con nuestros hijos, ¿no? El verlos que quizá están como muy adentrados en una actividad o están haciendo algo que hace que no me ponga atención. Bueno, yo tengo que como papá aprender a saber qué le interesa y qué le gusta a mi hijo. Y una vez ya teniendo identificadas las motivaciones o los intereses de mi hijo, es la manera en la que yo puedo empezar a adentrarme en poder estimularlo, ¿no? Es difícil cuando como papá queremos llegar a obligarlos a pintar o a decir X palabra, si al niño no le interesa eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con las actividades de la vida diaria? Primero, identificando qué le agrada, qué le llama la atención, personajes, música, objetos, actividades específicas. Y tomarme de eso para empezar a estimular el lenguaje, con palabras simples, dependiendo del nivel de lenguaje del niño. Entonces, si tenemos un niño que no habla nada, ¿qué vamos a hacer para estimular? Pues tenemos que empezar a decir solamente palabras simples o sonidos para hacer que el niño escuche la información, la decodifique, la guarde y ahora sí, en su momento va a emitir sonidos, ¿no? Si tenemos un niño que ya empieza a decir una palabra, pero tiene 4 años y su lenguaje es una palabra nada más, tengo que empezar a estimular con otras 2 palabras, por ejemplo, como si el niño nada más dice pelota, yo como papá puedo estimular, sabiendo que le gustan las pelotas, dando una característica, un atributo del objeto que le llama la atención, ¿no? Hay técnicas específicas, pero ¿de qué manera? Primero, ganando la atención del niño, adentrándome a sus intereses, sabiendo el momento en el que puedo como estimularlo a través de esas oportunidades de estar cara a cara con él, que son momentos muy, muy importantes. También sabiendo respetar el perfil sensorial de los niños, ¿no? Creo que eso es muy importante. A veces queremos sobreabusar de la estimulación y aturdimos a los chicos o los sobrecargamos y en lugar de hacer que respondan van a evitar el interactuar, ¿no? Y me estaba acordando porque hace poquito fui al supermercado y estaba un niño, no sé si tenía esta condición, haciendo un berrinche. Y la señora le explicaba, sí, pórtate bien porque hay que portarnos bien y hay que ir a la iglesia. Entonces, básicamente, esta explicación larga no tiene mucho cauce, o sea, no tiene mucho impacto. Tendríamos que regularlo y a una palabra a la vez, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Porque aquí estás hablando de autorregulación y la otra pregunta iba relacionada al lenguaje. Entonces, primero, principalmente, basándonos en el ejemplo que me das, que tiene que ver como ayudarlo a regularse,
creo que lo principal es que para ayudar a un niño a regularse, tenemos nosotros que estar regulados, independientemente de si hay una condición o no. ¿Puedes repetir eso? Eso está muy padre. Que antes de ayudar a un niño a regularse, nosotros como adultos tenemos que estar regulados para ayudarle a regularse. Okay. Eso se llama corregulación. Entonces, yo no puedo regular a un niño que está en una crisis y yo ya estoy alterada y gritando, y a ver, siéntate, y a ver, cállate, y esto, y lo otro. O sea, imposible, ¿no? Oye, Valeria, ¿y esto pasa con terapeutas también? Sí, sí, Okay. sí. Y pasa con terapeutas que tienen poca experiencia, ¿no? Regularmente cuando ya tienes callo y ya sabes a lo que vas, aprendes lo que es la corregulación. Entonces, ¿qué haces? Creo que principalmente es validar la emoción que el niño está sintiendo en ese momento. Okay. Como saber, a través del respeto, o sea, sabiendo que si está en un berrinche, puede ser por muchísimos factores. O sea, no solamente porque no tiene un juguete que le gusta, sino puede haber una situación sensorial, una situación física que lo pueda estar aturdiendo y no tenga la capacidad de comunicar. Entonces, para regular hay que ser empáticos, regular primero nosotros, o sea, estar regulados primero nosotros y aprender a validar y respetar las emociones del niño. Entonces, validar es entender que está enojado porque se cayó un juguete de la mesa y le digo que está enojado y entiendo su enojo, ¿no? A lo mejor para mí el hecho de que haya caído un juguete de la mesa no es nada, pero para él puede significar muchas cosas. Entonces, ahorita me platicabas de como las características personales que tiene que tener un terapeuta. ¿Qué credenciales o qué maestrías o licenciaturas consideras que debe tener por mínimo una persona que trabaja ya en la terapia con los niños? De entrada, mínimo, pues tienes que conocer bien el desarrollo, el neurodesarrollo. Porque si no conoces lo básico, imposible va a ser conocer un desarrollo atípico. O sea, tienes que saber cuál es la normalidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso es lo básico, ¿no? ¿Qué profesionales pueden ser? Terapeuta de lenguaje, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, no sé qué otro tipo de terapeutas me falten, pero creo que con ellos. Y de perdido, poder saber qué es el autismo. O sea, saber qué caracteriza el autismo, ¿no? Porque me he topado con profesionales, terapeutas, que ni siquiera saben lo que es el autismo. Ok. Porque veo algunos lugares o instituciones que dicen, trabajamos autismo, lectura, ansiedad, problemas familiares, y digo, wow, debe ser como muy capaz en hacer todo eso, pero no sé si es eso o no hay un grado de especialización. Pero esto que me dices ya es como muy, muy claro. Ahora, quiero tocar un tema ya para casi ir cerrando. ¿Es negocio o, perdón, las personas se aprovechan de esta condición como para hacer negocio, ahora que decías de que pues, son estudios muy caros? Claro que sí. Tristemente sí. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad emocional en el papá y es como a veces no aceptar un diagnóstico lleva a la desesperación de tomar todo lo que me ofrecen con tal de hacer de que el diagnóstico desaparezca, ¿no? Entonces hay muchos profesionales que no son honestos ni que son empáticos y juegan con las emociones del papá para que el papá dé su dinero sin saber que lo que van a hacer no tiene efectividad en el niño. Entonces, sí, este campo es muy fértil para que la gente se aproveche de ellos. Okay. Bueno, para ir cerrando, quisiera yo algunos tips muy básicos o precisos que les pudieras dar a los papás que quieren empezar a estimular a sus hijos o para empezar la evaluación. ¿Dónde recomendarías empezar o qué hacer para los que están empezando en esta etapa difícil? Primero, creo que lo principal es aceptar que algo pasa con el hijo, ¿no? Con el pequeño o la pequeña. Si no aceptamos, pues no avanzamos, ¿verdad? Buscar ayuda con profesionales, centros especializados, neurólogos, pediatras especializados, porque incluso dentro de los mismos neurólogos, pediatras, hay neurólogos que no tienen ni idea de lo que pasa con el autismo. Pedir recomendaciones entre comunidades, otros profesionales, pediatras, y acercarse lo más rápido posible, ¿no? Tenemos que saber que el tiempo es oro
en los niños pequeños. Y dejar pasar mucho tiempo quita la oportunidad de generar nuevas habilidades en ellos en este tiempo tan crítico a nivel neurológico, ¿no? Eso es como lo principal. Secundariamente creo que podría ser como, una vez teniendo el proceso de evaluación, solicitar sí o sí a los terapeutas que están trabajando con mi hijo un plan de tratamiento, pedir la guía. No se vale que yo llevo a mi hijo a las terapias y me olvido completamente de lo que está pasando con mi hijo. ¿Eso pasa muy seguido? Sí. Y raramente también que pasamos a los papás, a veces nos huyen y no quieren entrar a las terapias, no entiendo por qué. Pero es subirte a la mochila de tu hijo y decir, ok, somos un equipo, vamos a darle, tengo que formar parte de esto, ¿no? Ya. Por último, ¿cómo ves a México en cuestión de atención al autismo y qué modificarías para que esto tenga mayor proyección y mejores servicios de calidad para estas personas? Estamos muy en pañales, la verdad, porque la estadística dice que la edad promedio en México para diagnosticar a los niños con autismo es a los 4 años. Entonces hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Creo que lo principal es que todo lo que se ha comentado en el sector salud público, que se van a hacer tamizajes y que no sé qué, pues la verdad yo no he visto eso, pero creo que es importante que el sector público de salud pueda empezar a brindar esta oportunidad para detectar síntomas de riesgo desde antes del primer año de vida o antes del segundo año de vida de manera completamente gratuita, dentro de los mismos servicios públicos que dan, como las vacunas, etcétera, ¿no? Creo que eso sería principal para poder generar un cambio y como sociedad ser más empáticos y culturizarnos más de diferentes condiciones o situaciones, aunque no tengamos en la familia nadie, pero o con el diagnóstico, pero de que vas a conocer a alguien, lo vas a conocer. Okay. Entonces creo que esas son las situaciones o las necesidades más importantes a cubrir para cambiar como país. Okay. ¿Y qué propondrías hacer? Imagínate que eres la presidenta nacional del DIF. Órale, eso estaría muy padre. De entrada, hacer campañas, creo yo, que no he visto ninguna campaña. Campañas para niños que tienen ciertas edades en específico y poder hacer tamizajes rápidos y posteriormente canalizarlos e irlos acompañando en todo un proceso de evaluación. Pero sería como hacer campañas por sectores específicos para poder detectar a las poblaciones en riesgo dentro del primer y segundo año de vida y tratar de empezar lo más rápido posible. Es lo que yo haría. Daría pláticas a diferentes comunidades, a las escuelas, que creo que también es otro tema muy importante del cual no vamos a hablar ahorita, pero creo que sería como lo más primordial a poder hacer para atacar esta problemática. Excelente. Bueno, Valeria, pues se nos acaba el tiempo. Muchas Muy gracias. rápido. Sí. Y ese tema del autismo en la escuela también me gustaría dejarlo abierto para próximas grabaciones. ¿Algo más? No, todo bien. Gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias. Saludos. Ay, quedó muy perro. Mi voz se veía mejor. ¿Qué acá? Ay, qué bueno que no dijiste Oigan, qué más. interesante todo lo que hablaron, ¿eh? Yo estaba así de... Es que Pegada. se me fue el tiempo súper rápido. Sí, la magia de la cabina.